Colombia vivió más de 50 años de conflicto interno que impidió su progreso en muchos sentidos. Hoy, pasos se están llevando para finalizar esta etapa. Sin duda, después de este episodio, Colombia repuntará y se llevará el estrellato como una de las potencias latinoamericanas. ¿Qué tiene Colombia para ofrecer al mundo? Veámoslo en el siguiente video. Empecemos. Población: 48 millones de colombianos. Colombia es el segundo país más poblado de Sudamérica y el tercero de Latinoamérica. Si sumamos los colombianos en el extranjero más los refugiados, darían un total de 57 millones de colombianos. El conflicto interno de Colombia tuvo un saldo de 270.000 muertos y más de 8 millones de desplazados. Colombia tuvo más muertos y desplazados que, por ejemplo, la guerra civil siria. Colombia es un país enormemente joven, siendo el promedio de edad 24 años. La capital de Colombia es Bogotá. Es la ciudad más poblada del país. 1 de cada 3 colombianos vive en la capital. Asimismo, es el segundo centro financiero de Sudamérica después de Sao Paulo, acumulando una asombrosa población de 12 millones de habitantes. Geografía: Colombia tiene 1.112.000 km², colocándose en el puesto 25 de entre los países más grandes del mundo. Colombia en sí, por ejemplo, es 2 veces más grande que Francia, el país más extenso en territorio de la Unión Europea. Si Colombia estuviera en la Unión Europea, ocuparía más de un cuarto del territorio de esta. Colombia tiene varias regiones marcadas, como por ejemplo la parte amazónica y la selva del Darién, zonas con fuerte vegetación y diversidad de flora y fauna, así como la región andina, que comprende un estimado de 24 parques nacionales. Esta zona está presente en 10 regiones y la ciudad capital está en la mitad de esta. Colombia es el único país de Sudamérica que tiene playas en el Atlántico, Pacífico y el Caribe. Agricultura: Colombia es el 11º país en producción mundial de cacao, con más de 46.000 toneladas de cacao cada año. En lo que respecta a la producción mundial de café, Colombia es el tercer productor a nivel global, pero es el 5º país al cual se le compra más café. El sector ganadero en Colombia es sumamente importante, es uno de los principales países productores de ganado en el mundo, colocándose en el 13º lugar, con 1.4% de la producción. Su inmensa variedad de climas permite a Colombia de cultivar todo tipo de productos. Algunos de ellos son la caña de azúcar, el maíz, el arroz, el cacao, el banano, la papa y las flores, especialmente las rosas. Industria: la industria textil colombiana es un monstruo en Latinoamérica. Miles de empresas de confección textil están establecidas en el país. La calidad de la tela colombiana aventaja sobre muchos otros países. Colombia es un país líder en exportación de ropa hacia otros mercados, pero aún así el consumo interno es bastante fuerte. En 2007 un colombiano promedio compraba 7 prendas por año, hoy compra el doble, 15 prendas por año. Este sector es el responsable del 7.5% del Producto Interno Bruto. El país que más compra los textiles colombianos es el Ecuador, al que le siguen los Estados Unidos, ya que el peso colombiano se ha depreciado y el dólar apreciado. La ropa colombiana se vende de una manera mucho más económica que la ropa ecuatoriana, razón por la que la industria textil colombiana se ha beneficiado de la depreciación, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Agua: Colombia es el tercer país con más agua del planeta, siendo el segundo país con más agua de América Latina después de Brasil, con más de 1.200 kilómetros cúbicos de agua. Colombia en su conjunto tiene más agua que toda la Unión Europea, el doble exactamente. El agua colombiana tiene 3 principales ubicaciones: en los glaciares de las montañas que desembocan en el Pacífico y el Caribe, las aguas subterráneas ubicadas a lo largo del país, especialmente en el suroeste y el Amazonas, una selva impenetrable junto con el Darién. Colombia está entre los países que representan más del 60% del agua dulce. Recursos: Colombia es un país geográficamente privilegiado. Su topografía le ha permitido tener una diversidad increíble de recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Colombia es el primer país del mundo en minería y extracción de esmeraldas. Esta piedra preciosa, de apariencia verdosa brillante, es deseablemente cotizada en el mercado. Hay 3 grandes regiones mineras en el país: Miso, Chivor y Cosúes. 2 de estas 3 están en manos de empresas privadas. Colombia es un país que depende fuertemente del petróleo. Casi la mitad de sus exportaciones vienen del oro negro. Colombia es el 4º país que más petróleo exporta en Latinoamérica. Tiene un estimado de 2.400 millones de barriles de petróleo en reserva. Capital: la capital de Colombia es Bogotá, una de las mayores metrópolis de Latinoamérica, con una población que rebasa los 10 millones de habitantes. Es el centro financiero, social, político, cultural y deportivo de Colombia. La mayoría de las inversiones internacionales, aproximadamente un 44% de estas, van directo a la capital colombiana.
A pesar de ser el centro económico, político y financiero de la nación, es también una ciudad en la que la mayoría de las zonas en periferia se centran en zonas de pobreza y delincuencia. Bogotá está planeando la construcción de un metro para poder abastecer el sobresaturado sistema público de transporte. Bogotá tendría su metro para finales de 2024. El aeropuerto de Bogotá recibe actualmente más de 22 millones de pasajeros cada año. Proceso de paz. El conflicto interno colombiano fue un gran freno en todos los sentidos para el desarrollo de Colombia. El conflicto interno colombiano causó más de 8 millones de desplazados y más de 300.000 muertos. Para hacernos una idea, esos son más muertos que la guerra civil siria, y de igual manera más desplazados que en Siria. La violencia, el narcotráfico y los grupos terroristas de las FARC y demás causaron un daño económico, social, cultural y humano para todo el país. ¿Cuánto dinero ha perdido Colombia en esta guerra? Unos 179.000 millones de dólares. Eso es suficiente para que Colombia enviase 31 misiones con humanos a Marte, por ejemplo, o ilustrado. Construir 3 veces la capital colombiana, de cero. Colombia firmó con las FARC, pero el pueblo colombiano rechazó en un plebiscito los acuerdos. En este momento se está buscando abrir nuevos diálogos para cerrar esta guerra de una vez por todas y firmar la paz definitiva. Ejército. Por las razones de su conflicto interno, evidentemente Colombia tuvo que invertir gran parte de su presupuesto nacional en modernizar su ejército. El Plan Colombia, que fue desarrollado junto a Estados Unidos, reforzó las capacidades militares del país, así como un gran avance tecnológico. Es por esa razón que la mejor armada de Latinoamérica es la Armada colombiana, con más de 2 centenas de buques. Colombia cuenta con más de 400.000 soldados. Es el segundo ejército más largo del continente después de Brasil, así también como el segundo país que más gasta en su ejército en Latinoamérica, con un aproximado de 14.000 millones de dólares. A la par de esta situación, Estados Unidos también construyó 8 bases militares. Desde una de estas, en 2008, Colombia junto a Estados Unidos bombardeó Antofagasta en Ecuador, matando a Raúl Reyes. Este episodio alzó las tensiones entre estos dos países. Economía. Colombia es la cuarta economía más grande de Latinoamérica, únicamente después de Argentina. Hace un año aproximadamente rebasó a Venezuela como la cuarta economía de la región. La economía colombiana es sumamente dinámica, es uno de los países más competitivos de la región. Es también el tercer país que más inversión extranjera recibió el último año. A diferencia de sus vecinos Ecuador y Venezuela, que están en una profunda crisis, Colombia supo aprovechar la buena racha económica que tuvo. Es uno de los pocos países que está en crecimiento económico, mientras la gran mayoría de los países de la región están en recesión. Si bien la economía colombiana no es un cuento de hadas, se ha mantenido fuerte como una roca, considerando que su moneda nacional, el peso colombiano, se ha depreciado más de un 50% frente al dólar en relación a los precios de hace 2 años. Esta depreciación ha favorecido que Colombia logre exportar más y por lo tanto crecer más. Sin duda, Colombia, que por mucho tiempo estuvo restringida, contenida, azotada e impedida por la guerra, despertará con más fuerza que antes. Tiene todo para hacerlo. Una población joven, educada y emprendedora, recursos naturales que otros países amarían tener, una situación geográfica envidiable y a mi título personal,